Que bueno, como siempre empiezo con ese trabajo adicional de hacer el panegírico, es decir, alabar al conferenciante y se podría decir con la repetición, es decir, es algo que digo siempre, con la repetición pues sería difícil. Bueno, sería difícil en el caso de que los conferenciantes no mantuvieran ese pabellón tan alto. Es decir, hasta ahora os puedo asegurar que nunca me he visto en la obligación de mentir sobre mi aprecio por la persona, mi aprecio por su nivel, su envergadura intelectual y por su capacidad para transmitirlo. Desde luego, Ariel es una persona que a mí me encanta oírle hablar. Me gusta cómo habla, incluso a veces hasta me creo lo que dice. Bueno, seguimos con el ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional. Recordamos el título general, era el psicoanálisis ante los cambios culturales, donde intentamos que quepan aspectos muy diferentes de la perspectiva psicoanalítica relacional. Tampoco somos extremadamente estrictos, relacional y no relacional, es decir, en general psicoanalítica. Como me han dicho algunos psicoanalistas más ortodoxos, dicen, bueno, pero nosotros ya éramos relacionales, ¿no? Bueno, ese sería otro tema, un jardín donde no nos vamos a meter, creo. Hoy tenemos con nosotros a Ariel Lieberman y Scholk, ya no solo gran persona desde el punto de vista también gran intelectual, gran profesional, también muy amigo, es decir, dentro de ese grupo que montamos hace unos años, que ha tenido varias generaciones, que es el Grupo Grita. Él es uno de los integrantes del Grupo Grita. Yo también me honro de pertenecer a ese grupo de investigación sobre la técnica analítica. Además, es autor de varios libros. Nosotros en la colección de Ágora Relacional tenemos dos. Uno, el primero que apareció, que es el número 3, con Augusto, a ver dónde está ahí. Con Augusto Abelló sobre Winnicott, que es uno de sus temas principales, uno de sus campos de, ahora se dice mucho, expertise. Si no lo dices en inglés, parece como si no lo estuvieras diciendo bien. Y el otro, que justo acaba, todavía está calentito del horno, que es sobre Stephen Mitchell, que tiene que ver bastante también con tu tesis doctoral, ¿no? Es una reelaboración a partir de la tesis doctoral. Luego me parece que teníamos esta carencia. Tenemos un libro de Mitchell publicado en la colección, pero algo que evaluara todo el trabajo, toda la aportación de Stephen Mitchell, que es uno de nuestros santos patrones. Ahí lo tenemos en las fotografías de nuestro pequeño santuario. Quería hacer una presentación breve, la que tenemos en la documentación que se ha hecho, de la que se ha difundido. Bueno, pues es doctor en psicología y psicoanalista, miembro docente de APM y de IPA, por tanto, miembro de IPR y de IARP, miembro del colectivo Grita, como me he apresurado en anunciar, y entre sus obras estaría una introducción a la obra de Donald Winnicott, que es del año 2011, Winnicott Hoy, que es una obra que publicó en colaboración con muchos otros autores, que está en Simática, del 2008, ambas realizadas conjuntamente con Augusto Abelló, y su última obra, Conversando de psicoanálisis con Stephen Mitchell, una introducción a su pensamiento. Además, bueno, pues es uno de nuestros profesores invitados, yo diría, casi permanentes, es decir, es alguien que toca los temas de diferentes ámbitos del psicoanálisis y del psicoanálisis relacional con gran dominio y suficiencia, y con el que contamos habitualmente. Alejandro, que es el máximo organizador de la docencia, no deja de citarle, y él afortunadamente no deja de aceptarnos la invitación. Con esto yo termino, luego comentaré algo de lo que hayas dicho, algo que haya llamado la atención, para dar pie al debate. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que han asistido y los que vienen online también. Esto en online me marea un poquito la cámara esta, la verdad. Bueno, esto de hacer una conferencia la voy a leer, la traigo más, no es tanto los seminarios a los que tal vez algunos están acostumbrados, sino que es una conferencia que voy a leer, donde trabajo efectivamente el tema, y agradezco a Ágora, por supuesto, bueno, todo el grupo de Ágora, de tener la oportunidad nuevamente de exponer aquí en este espacio que coordina Carlos hace ya tiempo, y en el que he trabajado varios temas que a mí me importan,
siempre vi muchos, por lo menos 2 o 3 veces relacionados a la temática judía, y hoy nuevamente Carlos me da a elegir, y bueno, cada uno tira para donde tira, ¿no? Entonces yo siempre tiendo a elegir estos temas. Como toda conferencia, digamos, de temática judía o sobre temática judía, siguiendo una saludable tradición rabínica, es aconsejable comenzar con un chiste, a modo de epígrafe. Y es el siguiente. 2 amigos judíos están leyendo el periódico, uno al lado del otro, en un jardín de Viena. Uno lee un periódico en yiddish, que es un periódico judío, y otro lee un periódico antisemita. El primero se sorprende y le dice a su amigo, ¿cómo puedes leer un periódico antisemita? ¿No te da asco? ¿No te asqueas? Y el otro dice, escúchame, responde el amigo, te confundes totalmente. Cuando yo leo los periódicos judíos, me siento muy desgraciado y sufro. Pogroms en Checoslovaquia, persecuciones en Hungría, odio a los judíos en Polonia, catástrofes en Rumania, desgracias en Bulgaria, ataque contra los judíos en Israel. No puedo más, lloro sin parar. Mientras que cuando leo un periódico antisemita, tengo un enorme placer. Me dicen que los judíos gobiernan el mundo, que dirigen las grandes empresas, que influyen todas las decisiones en todos los países, que son genios de las finanzas y que su opinión es tomada en cuenta en todos lados. Todo eso me da una alegría infinita. ¿No? Este chiste es un chiste clásico que yo conozco realmente de siempre. Muy chico, está tomado de un libro del filósofo Marc Wagnin, que justo veníamos hablando con mi padre de él, que es un libro que todavía no ha sido traducido al español, que se llama La Biblia del humor judío, que algún día valdría la pena. Y es en el apartado justamente donde él habla de persecuciones y antisemitismo, donde vuelve a afirmar el enigma que para él supone su existencia y el encarnecimiento contra los judíos, y al mismo tiempo reivindica el humor, dice, como una forma de hacerlo más soportable. Otro epígrafe así, más de nuestro rubro, un poquito más de nuestro rubro, es el siguiente. ¿Por qué no se quiere a los judíos?, se preguntaba Jacques Lacan. Y con humor respondía, porque no son gentiles. ¿No? Claro. Ils sont pas gentils, en francés, ¿no? En francés tiene una connotación todavía más. Bueno, el lunes y el martes pasado, 6 y 7 de esta semana, ha sido la fiesta de Purim, dentro del calendario judío. Fiesta de disfraces, muy disfrutadas por los pequeños y por todos. Esta fiesta conmemora la historia siguiente, para quienes no la conozcan. Está en la Biblia, en el Tanaj, en la Biblia judía, ¿no? Lo que se llama el Antiguo Testamento. En el reino de Persia, de la Persia antigua, el soberano Asuero, bajo la influencia de sus consejeros, repudia a su esposa y emprende la búsqueda de otra mujer. Organiza una fiesta para encontrar una nueva esposa, y allí aparece una joven llamada Esther, la elegida, de la cual el rey no sabe casi nada. Tampoco sabe que forma parte de la diáspora de los hijos de Israel, exiliados allí desde la destrucción del primer templo. Ignora al mismo tiempo que es la sobrina de Mordejai. En este texto, o sea, en la Biblia, Mordejai es presentado, será llamado Yehudí, raíz hebrea de la palabra judío. Es la primera vez en la Biblia que este término define a una persona no por su origen geográfico, Judá, sino como un tipo de pertenencia. El término pasa a designar una identidad colectiva, un pueblo o una pertenencia. Al mismo tiempo que Esther, otro personaje aparece en el relato bíblico, Amán, consejero del rey, y con él aparece, por primera vez, que quede registrado, el odio a los judíos. No se sabe bien por qué Amán detesta a Mordejai.
y busca una audiencia con el rey para decirle, y lo cito a Amán, como lo citan en la Biblia, y dice Amán: en todas las provincias de tu reino hay un pueblo particular, disperso entre todos, entre otros pueblos, y aislado de los demás. Sus leyes son diferentes a las de todo otro pueblo, y no cumplen las leyes reales. Al rey no le conviene tolerarlos. Insinuación e instigación a la persecución. No seguiré contando la historia porque lo que me interesa resaltar en este versículo es que constituye un buen resumen, casi atemporal, podríamos decir, de lo que son las acusaciones hechas a los judíos a lo largo de la historia. Y para ello me voy a basar en un párrafo de una rabina a la cual yo admiro mucho, que se llama Delphine Orvilleur, francesa, obviamente, y que dice lo siguiente sobre él: un pueblo percibido como disperso y a la vez mezclado con otros, pero que no quiere fusionarse, indiscernible, pero no asimilable. Su particularismo se percibe como una amenaza para la integridad de la nación y del poder político. Pone en peligro la estricta igualdad entre elementos de una nación indiferenciada. Desde entonces, pesa sobre él la sospecha de deslealtad que con el tiempo justifica su partida o su eliminación física. Fin de la cita. Paradigma de mucho de lo que hablaremos. Me gustaría comenzar la charla con dos advertencias. La primera consiste en señalar que lo que solemos llamar antisemitismo como fenómeno solo puede comprenderse rigurosamente, si alguna vez llegamos a hacerlo, desde una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, es un fenómeno que implica necesariamente coordenadas sociales e históricas, económicas y culturales, así como psicológicas, tanto de orden de psicología social como individual. Sería arrogante y presuntuoso pretender que el psicoanálisis pueda dar cuenta de un fenómeno de esta complejidad. Por ello titulamos esta conferencia El antisemitismo, algunas reflexiones psicoanalíticas, para dejar claro de entrada que serán reflexiones sobre un fenómeno que desborda la perspectiva que nos interesará resaltar. Como señala el mismo Sigmund Freud en 1938, lo cito: un fenómeno de la intensidad y permanencia del odio de los pueblos al judío debe de tener, desde luego, más de un fundamento. Fin de cita. La segunda advertencia consiste en aclarar que seguimos usando la expresión antisemitismo porque los usos y costumbres se imponen y es muy difícil remar a contracorriente. En el lenguaje común se ha aceptado este uso, que podríamos adjetivar como amplio, ¿no? Un uso amplio de la palabra antisemitismo, de la expresión antisemitismo, para abarcar un conjunto de fenómenos en una suerte de definición a posteriori, es decir, aquella que toma un elemento de una larga serie para denominar el conjunto de la misma. Como lo hizo Freud cuando habló de masoquismo femenino, o Kohut cuando habló de raiga narcisista. Son todas definiciones a posteriori. Pero es necesario resaltar, luego lo veremos con más detalle, que cuando hablamos en general de antisemitismo, lo que estamos discutiendo realmente es el antijudaísmo o el odio al judío. O, como señala un investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, Pierre-André Taillefer, podríamos hablar con más precisión de las diferentes constelaciones antijudías a lo largo de la historia, una de las cuales es el antisemitismo, en sentido estricto y riguroso, el que surge a finales del siglo XIX, Esta aparición histórica posee al menos una doble vinculación, la del antisemitismo propiamente dicho estoy hablando. Por un lado, está relacionado con la emancipación progresiva, aunque a trompicones, ni lineal ni sencilla, de los judíos de ese siglo, lo que a veces se ha denominado como la salida del gueto en la modernidad tardía. Y, por otro lado, está relacionado con el desplazamiento en su argumentación de la cuestión religiosa a la cuestión racial y nacional. Es necesario tener en cuenta que la categoría de semita comenzó siendo una categoría construida en el ámbito filológico-lingüístico de ese siglo XIX, en la búsqueda de la clasificación de las lenguas en función de su origen y semejanza estructurales. Como en aquella época se confundían a menudo lengua y raza,
Esto dio lugar a una oposición entre semita y ario, o indoeuropeo, que tristemente cobró notoriedad y relevancia posteriormente. Hace algunos años di ya una conferencia en este mismo ámbito sobre asuntos lindantes con el tema que hoy nos ocupa y que llevaba por título Los dilemas de la emancipación y la judeidad de Sigmund Freud. Si bien estaba centrada en la figura del padre del psicoanálisis, pienso que es adecuado hacer algunos recordatorios, ya que abarca algo más, muy poco, del periodo sobre el que Carlos nos propone reflexionar este año, los cambios culturales en los últimos 100 años. Allí comenzaba a hablar de los dilemas de la emancipación judía, citando una entrevista realizada a Sigmund Freud en 1926, con motivo de su 70 aniversario. En dicha entrevista, Freud afirma, lo cito, «Mi lengua es el alemán, mi cultura, mis vínculos son alemanes. Yo me consideraba intelectualmente un alemán antes de observar el ascenso de los prejuicios antisemitas en Alemania y en Austria. Desde entonces no me considero más como un alemán, prefiero considerarme judío». Obviamente, Freud siempre se consideró judío, y tanto en público como en privado, hacía diversos tipos de consideraciones sobre dicha condición. Pero lo que quiero resaltar en esta entrevista de Freud es su cara combativa, su reafirmación identitaria en momentos en los que el antisemitismo estaba, como él dice, en ascenso. Sabemos, por otro lado, que su vida en general estuvo atravesada por diferentes situaciones de humillación y agravio, personales y familiares, por su condición de judío y que nunca escondió la cara. En aquella conferencia desarrollé más un aspecto que pongo como telón de fondo para lo que me gustaría exponer. Decía que para comprender los efectos y los dilemas que introdujo la emancipación en la conciencia judía, es necesario tener en cuenta el impacto general de la modernidad. Podemos considerar, siguiendo a Zygmunt Bauman, que el Estado moderno, es decir, el Estado-nación, buscó deshacer el poder de la autogestión comunal y desmantelar los mecanismos locales y corporativos de autoconservación comunitarios, socavando así sus fundamentos sociales y sus formas de vida. El Estado moderno buscó reducir o eliminar todas las lealtades que no sean la lealtad al Estado-nación. Ya no se relaciona con comunidades o grupos, sino con individuos. Para ello favorecerá la administración centralizada del Estado, reforzará la homogeneidad étnica, religioso, lingüística, cultural de la nación, construirá memorias históricas unificadas y jerarquizará una cierta forma de vida. En este sentido promoverá, al decir de Bauman, una cruzada cultural que tendrá como meta, lo cito, extirpar las diferencias de valores y de estilos de vida, costumbres y lenguas, creencias y comportamiento público. Fin de cita. Como sostiene Yosef Chaim Yerushalmi, uno de los más destacados historiadores del judaísmo, la entrada de las comunidades judías de Europa en la modernidad, a menudo abrupta, no solo les aportó oportunidades sin precedentes, sino que también les infligió a menudo rupturas traumáticas y transformaciones en profundidad. Entre ellas, este autor destaca, en primer lugar, el fin de la autonomía comunal judía y la restricción inevitable de la ley judía, la halajá, a la esfera privada y a los rituales de la religión. En segundo lugar, una asimilación cada vez más amplia a las culturas en las que vivían. Esto entrañaba, en tercer lugar, nuevas crisis en la identidad judía, tanto a nivel individual como colectivamente. En cuarto lugar, la aparición de nuevas ideologías o formas de situarse frente a estos dilemas que trataron de responder a esta nueva situación. La aparición del sionismo político, de los judíos de saber, es decir, orientados a las ciencias, la participación en proyectos de transformación social o revolucionarios, o nuevos modos de entender la religión judía como fue el reformismo. Y por último, en quinto lugar, la emergencia y el florecimiento del antisemitismo racial,
antisemitismo en sentido estricto, que tuvo un enorme ascenso a finales del siglo XIX, donde estrictamente fue su lugar de surgimiento y que, como señala Freud en la cita de la entrevista, posee otro momento de ebullición a final de la Primera Guerra Mundial y la situación que de allí se desprende, ¿no? Saben, la derrota de Alemania, los tratados de Versalles, todo lo que implicaron los tratados de Versalles en términos de, ¿no?, lo que supuso el final de la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay otro chiste que mi padre desde recién decía que no era tan bueno como el anterior, pero a mí me gusta. Hay otro chiste que se contaba, se dice en aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, que dice lo siguiente. Un viejo judío de Berlín se encuentra de repente rodeado de un grupo de jóvenes antisemitas, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial. Se encuentra rodeado de un, ¿no?, que le pegan y lo tiran al suelo. Y luego le preguntan, judío, ¿quién es el responsable de la derrota de Alemania? Y el viejo hombre responde, los judíos y las bicicletas. Los jóvenes muy desconcertados preguntan, ¿por qué las bicicletas? A lo que el viejo hombre responde, ¿y por qué los judíos? ¿No? Entonces, retomemos. El último punto que hemos señalado, el surgimiento del antisemitismo moderno, es central para nuestro tema, la construcción de los Estados-nación propios de la modernidad y los avances de la emancipación judía. Estas construcciones trajeron en sus entrañas esta nueva figura antijudía que llamamos antisemitismo con base racial. Como sabemos, hubo configuraciones antijudías que históricamente la precedieron, igual que otra que le dio continuación, y de las cuales, sin duda, se nutrió parte importante de su discurso, más allá de su especificidad situacional. Muy esquemáticamente podemos situar las siguientes configuraciones antijudías. A mí me gusta la expresión de Taguieff, de configuraciones antijudías, ¿no? Aunque luego todos hablamos de antisemitismo, pero en el fondo son configuraciones antijudías. Voy a situarlas siguiendo un eje histórico. En primer lugar, digamos, el antijudaísmo teológico religioso cristiano, al cual ordinariamente denominamos antijudaísmo propiamente dicho. En segundo lugar, la figura del odio antijudío propio de la Ilustración, que se encontraba aún en el marco de debate antirreligioso. En tercer lugar, el antisemitismo anticapitalista, revolucionario y socialista, que había mucho, entre ellos Bakunin, ¿no? Al que August Bebel, un dirigente socialdemócrata alemán de finales del siglo XIX, definió como el socialismo de los imbéciles. 4. El antisemitismo racial y nacionalista, el antisemitismo en sentido estricto, también denominado antisemitismo moderno. Y por último, la constelación antijudía actual, contemporánea, es o se pretende post-antisemita en un sentido restrictivo de la palabra, y que está estructurada en torno al antisionismo radical. Me gusta de ya aclarar que entiendo por antisionismo radical todas aquellas posturas no que critican el Estado, le critican las políticas del gobierno de Israel, no es eso, sino las que critican, que deslegitiman el Estado de Israel, que demonizan el Estado de Israel y que establecen un doble estándar a la hora de evaluarlo. Eso serían como la teoría de las 3D, ¿no? Deslegitimación, demonización y doble estándar estarían vinculados a la constelación actual que llamamos antisionismo radical. En este sentido, esos serían los diferentes momentos. Yo me voy a situar un poco más en el antisemitismo racial y, bueno, un poco en la lectura más psicoanalítica, como dice el título, ¿no? En este sentido se podrán situar elementos de continuidad y discontinuidad entre estas diferentes configuraciones. Continuidad en el prejuicio, discontinuidad en el discurso que va cobrando diferentes formas históricas. En este sentido, se ha ido generando una sedimentación de estereotipos a lo largo de la historia que será un elemento central a tener en cuenta a la hora de pensar las ofertas identificatorias que cada periodo histórico social hace en los momentos de crisis social.
Aún así, el enigma no cesa. ¿Por qué esta persistencia? León Poliakov, un historiador del antisemitismo, se pregunta insistentemente, ¿por qué el judío encarna esta causalidad diabólica? Así se llama uno de sus libros. ¿Por qué esta demonización del judío? Las respuestas que tratan de explicarlo son todas insatisfactorias, pero la hostilidad y sus realidades continúan. Como afirma un jerarca nazi muchos años antes de tomar el poder, en 1924, cito, el judío se erige como nuestro adversario metafísico. Fin de cita. Esto lo dice Rosenberg, que a pesar de su apellido no es judío. Los judíos han sido percibidos como los hijos del diablo en la versión religiosa, o en su versión secularizada, como formando parte de un complot judío internacional que busca dominar el mundo en su propio beneficio. Esta visión conspiracionista o complotista, no sé bien cómo se dice, ¿no?, que está relacionada a la teoría del complot, sigue fuertemente instalada en el imaginario social, donde ha sedimentado a lo largo del tiempo y está siempre lista en momentos de crisis para resurgir, no tanto de sus cenizas como de su baja intensidad. Este rasgo paranoide, en relación a lo judío, ha sido señalado por numerosos estudiosos de diferentes disciplinas, y los psicoanalistas trataron de darle su explicación como oportunidad de un movimiento psíquico de proyección o externalización de lo no tolerado o desmentido propio, de la propia psique. Luego desarrollaremos algo más esta cuestión. Richard Hofstadter sostuvo que este estilo paranoide se debe a que, para esta forma de pensamiento, lo cito, la conspiración constituye la fuerza motriz de los acontecimientos históricos. Fin de cita. Su irrefutabilidad y persistencia en el tiempo se debe a que no posee ninguna base empírica, sino, como sabemos, es una producción de sentido cuya simplificación tiene como base una creencia arraigada. El judío es peligroso. Ya lo decía Sartre en 1946, cuando publicó sus reflexiones sobre la cuestión judía. El antisemitismo, decía, lo cito, es tanto una pasión como una concepción del mundo. Fin de cita. Y consiste, nos dice, lo vuelvo a citar, originalmente en un maniqueísmo que explica cómo funciona el mundo por la lucha entre el principio del bien y el principio del mal. Hay que combatir el mal encarnado en el judío, ya que, una vez eliminado el mal, el bien surgirá como algo ya dado, que no requiere ser buscado. El antisemita tiene miedo, nos dice Sartre, de descubrir que el mundo está mal hecho, pues entonces habría que inventarlo, modificarlo, y el hombre se encontraría con el destino en sus manos, provisto de una responsabilidad angustiante e infinita. Su deseo o su elección de ser como la impenetrabilidad de la piedra, que es, afirma Sartre, ¿no?, el deseo y la elección del antisemita, lo cito, es su miedo ante la condición humana. Fin de cita. Es decir, condición que implica la confrontación constante con su propia complejidad e inacabamiento, con sus propios fantasmas y temores. Desde la perspectiva psicoanalítica podemos leer el excelente retrato que Sartre realiza del antisemita en el primer capítulo de Reflexiones sobre la cuestión judía. Gracias a diferentes conceptos, podemos entender la lógica pasional que lo mueve como la pasión narcisista de ser algo, una cosa, búsqueda de una consistencia en la que la angustia ante la condición humana, ante su finitud en un sentido amplio, busca escindir la realidad, el maniqueísmo antes referido, en una lucha entre lo bueno y lo malo, o el principio del bien frente al principio del mal. Modalidades esquizoparanoides, si queremos usar la terminología kleiniana, es decir, defensas esquizoides y angustias paranoides, como modo simplificante de enfrentar la inconsistencia propia de la realidad humana, su compleja estructura. Por otro lado, además de los elementos proyectivos, pongo en ti lo que no tolero en mí, y la escisión, lo esquizoide, muchas veces se acompaña de lo que podríamos llamar
analógicamente, una reorganización delirante de la realidad, en donde todo cuadra y tiene sentido, y tiene un sentido, en donde las racionalizaciones legitimantes de un mundo cerrado y ya constituido, en donde las racionalizaciones legitimantes de un mundo cerrado y ya constituido, el cierre propio de lo que Caes llama la posición ideológica, ordena el mundo bajo la oposición del nosotros frente al ellos, o de la oposición amigo-enemigo. Se produce en estos momentos una posición de cierre como defensa frente a lo abierto, frente a lo ambiguo, clausura que se gesta en torno a un objeto idealizado y otro denigrado, que cumple la función de una producción de significación unívoca que define en qué consiste la realidad. En este sentido, sostiene Caes, se produce una triple sumisión, lo estoy citando, al ideal, ideología, al ídolo, ideología, y a la idea de omnipotencia, ideología. Fin de cita. La posición ideológica tiene, por tanto, una doble función. Por un lado, de construcción de una identidad común, que requiere la construcción de un enemigo. Y por otro, la imperiosidad de imponer las categorías cognitivas con las que reducir la incertidumbre. El principio racista y nacionalista que transformó al pueblo judío en raza inasimilable y peligrosa, por otro lado, los encerró en un doble vínculo. No se podía satisfacer al mismo tiempo la exigencia nacionalista de asimilación y la exigencia racista de separación-expulsión. No podían responder a los imperativos contradictorios de asimilación y emigración. Esto tuvo un antecedente histórico en lo que Taguieff ha denominado el protorracismo ibérico, aquel que se desarrolló en España y Portugal en los siglos XV y XVI, es decir, en el siglo de oro español. Se trata del Estatuto de Limpieza de Sangre. Primer tipo de protorracismo, o sea, ¿no? El racismo van la letra, occidental. Estatuto que generaba el mismo encierro que venimos de referir. Por un lado, se requería la conversión religiosa en el plano de las creencias, y por otro, se le denegaba, ya que la sangre transmitía los defectos y vicios atribuidos a los judíos. Y por tanto, aparecía como la potencial impureza, contaminación y mancha que había que limpiar para mantener la pureza, la calidad de las creencias religiosas, siendo la sangre la portadora biológica de dichos vicios y defectos. Es esta fundamentación de la sangre la que la hace merecedora de protorracismo. Podemos tomar una definición descriptiva y operacional del antisemitismo, entre comillas, como la expresión de una hostilidad verbal o comportamental, ligera o violenta, hacia los judíos en tanto grupo o como individuo judío en razón de su pertenencia a ese grupo, fruto de un proceso de generalización y esencialización. En su condición de ellos, los judíos, generalización, son X, Y o Z, es decir, estereotipos negativos estigmatizantes, esencialización. Son amenazantes, contaminantes, criminales, la encarnación del mal, el diablo o el enemigo metafísico. Podemos encontrar, o los asesinos de Dios, o bueno, pueden encontrar un montón de estereotipos negativos, estigmatizantes, vinculados al judío. Más de Cristo, ¿no?, que de Dios. De Cristo, el asesino de Dios, deicida. El deicida es el asesino de Dios, Cristo es el hijo, ¿no? Ya, claro. Al fin y al cabo. Todo termina. Se los acusa de deicidas. ¿Sí? Los acusaba, se los acusa, bueno, alguno debe haber por ahí. Es decir, que el antisemitismo es un constructo afectivo, hostilidad, cognitivo, discurso social y práctico, comportamiento de diversa índole y magnitud, que no solo incluye lo que el judío supuestamente es, esencialización, sino que define supuestamente también a quien así lo enuncia, es decir, que reorganiza y reestructura las identidades en juego, como luego veremos. Freud trató de comprender el antisemitismo de diferentes maneras a lo largo de su obra, aunque nunca lo tematizó como tal.
Realizó, eso sí, diferentes apuntes y comentarios en los cuales trató de explicar el odio o el desprecio persistente al judío. De las diferentes alusiones, hoy solo tomaremos dos, una muy brevemente y otra algo más extensamente. Y aunque mi padre me dice que tengo que traer el Moisés, lo voy a dejar de lado, el Moisés y el monoteísmo judío, última obra de Freud, porque sería difícil hasta que la introduzco. Me lleva mucho tiempo. Me lleva mucho tiempo, quiero decir, y todos ustedes empiezan a bostezar, ¿no? Yo también, pero bueno, con lo otro ya ni se imagina. Pero bueno, es una obra que hay que leer, Moisés y la religión monoteísta, Freud, 1938, que realmente, donde él relaciona eso con Totin y Tabú. Pero bueno, eso lo dejamos para otra vez. Freud trató de comprender el antisemitismo de diferentes maneras a lo largo. No, esto ya lo leí. De las diferentes alusiones, hoy solo tomaremos dos, una muy brevemente y otra algo más extensamente. Una de ellas, que solo citaremos, consiste en la asimilación de la circuncisión con la castración. En una nota a pie de página de su trabajo, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, nota agregada en 1919, el texto es de 1910, Freud afirma: me parece inexcusable suponer que lo que ha de encontrarse aquí, me parece inexcusable suponer que ha de encontrarse aquí una de las raíces del antisemitismo, que en los pueblos de Occidente aflora de una manera tan elemental y se comporta tan irracionalmente. Los seres humanos hacen equivaler de manera inconsciente la circuncisión a la castración. Si osamos llevar nuestras conjeturas hasta el tiempo primordial del género humano, ¿acaso vislumbremos que la circuncisión estuvo destinada a ser, en su origen, un sustituto atemperado, un relevo de la castración? Unos años antes, en otra nota al historial clínico del pequeño Hanso, el caso Juanito, Freud sostiene, lo cito: el complejo de castración es la raíz inconsciente más profunda del antisemitismo, pues ya en el cuarto de los niños el varoncito oye que a los judíos les han cortado algo en el pene, una parte del pene, cree él, y esto le da derecho a despreciar al judío. Tampoco la arrogancia frente a la mujer tiene una raíz inconsciente más poderosa que esta. No me extenderé aquí, ya que las lecturas podían ser múltiples, aunque sí me gustaría afirmar una conclusión posible, que nos servirá para lo que Freud planteará después. Si el judío, por medio de la circuncisión, como la mujer, confrontan al hombre no judío con la figura de la alteridad, otra forma de hablar de su incompletud o dependencia, tanto uno como otro se convierten en una amenaza a la representación idealizada de la autosuficiencia narcisista. En segundo lugar, y el segundo concepto que voy a tomar, Freud alude en cuatro ocasiones al concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias a lo largo de su obra. Como idea general, podríamos decir que este concepto, para Freud, implica un modo de gestionar la ambivalencia, sobre todo el odio, la agresividad, entre personas, grupos o colectividades que justamente se caracterizan por su cercanía y semejanza. La pequeña diferencia es sobreinvestida como el lugar de constitución de una posición irreductible, vehículo de una suerte de esencialismo diferencial que organiza la polaridad nosotros, ellos, y causa un cisma infranqueable. Permite la cohesión e integración narcisista identitaria de la persona o del grupo que se afirma en esa diferencia, dominando las angustias que el encuentro con el otro ajeno suscita, así como con lo ajeno del otro. Reviste de este modo la ajenidad del otro de lo temido propio, lo que hemos referido como proyección, o también reduce su ajenidad por medio de la identificación de ésta con una categoría del propio repertorio emocional desmentido y escindido.
El judío emancipado o el judío moderno se ha vuelto aún más invisible que anteriormente. No hay restricciones geográficas ni indumentarias que lo diferencien, lo que lo hace aún más peligroso, ya que no lo podemos reconocer en el espacio público. Por una inversión de agresión y agredido, los que se presentan como antisemitas se sienten víctimas de los judíos y comprenden sus reacciones como una defensa contra sus agresores y explotadores invisibles. Desde la influencia perniciosa en la cultura nacional o en las formas de vida, hasta la teoría del complot para dominar el mundo, sometiendo, por tanto, al gentil. El combate contra la influencia judía se hace aún más necesaria, en la medida en que, para el antisemita, su semejanza encarna una dimensión siniestra, inquietante. Genera lo que Bauman ha definido como ambigüedad, contra la que hay que luchar para mantener la propia identidad no contaminada, purificada y no alterada por ese otro. En su texto, El tabú de la virginidad, donde aparece por primera vez el concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias, 1917, Freud desarrolla lo que entiende es el horror básico a la mujer de los hombres primitivos, el temor básico de este último a contagiarse de quien es vivida como ajena y misteriosa, y por lo tanto como fuente de peligro. Sabemos que la mujer, como el judío, han sido figuras recurrentes de la alteridad, semejante, de lo otro semejante que despierta diferentes tipos de emociones que descentran a quien los aproxima. Esta desautorización de la mujer, Freud la entiende como una reacción a sus pequeñas diferencias, no obstante su semejanza en todo el resto. Fin de cita. En este texto propone una primera fundación psicoanalítica a este fenómeno. Entiende el menosprecio y la desautorización narcisista de la mujer, nosotros tengamos también en mente al judío, como teniendo su fuente en el complejo de castración, es decir, más estrictamente, en la angustia de castración propia del sujeto masculino y poderoso en su confrontación con la diferencia. La angustia de castración y el temor al contagio, que podemos leer como identificación con lo femenino pasivo, activa las defensas, y las pequeñas diferencias se transforman en la construcción de un otro mutilado, poco valorado, y que despierta la hostilidad como modo de preservar la propia integridad narcisista. Otro que adquiere y al que se le atribuyen cualidades negativas, escindidas y proyectadas del propio sujeto. Teniendo en cuenta las consideraciones de género propias del Zeitgeist, ¿no? del Zeitgeist, de la época, digamos, de freudiana, plantea Freud cómo el sujeto masculino, para preservar un sentimiento de sí, identidad, que ve amenazado por la presencia de lo femenino, diferente, misterioso, extraño, se defiende de ello por medio de transformar la diferencia cualitativa en una diferencia cuantitativa, de más y de menos en el ámbito de la valoración. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en 1921, unos años después, Freud retoma esta expresión, aunque extiende su alcance y desarrolla otra hipótesis explicativa que suma a la que venimos de describir. Trabajando nuevamente la cuestión de la ambivalencia y de la agresividad, tanto en las relaciones cercanas de diferente tipo, amistades, familia, grupos, naciones, o, como señala el propio Freud, lo cito, entre galos y germanos o arios y semitas, fin de cita, plantea lo siguiente, y acá hay una cita de Freud larga e interesante y para muchas cosas. En las aversiones y repulsas a extraños con quienes se tiene trato, podemos discernir la expresión de un amor de sí, de un narcisismo que aspira a su autoconservación y se comporta como si toda divergencia respecto de sus plasmaciones individuales implicase una crítica a ellas y una exhortación a remodelarlas. No sabemos por qué, continúa Freud, habría de tenerse tan gran sensibilidad frente a estas particularidades de la diferenciación, pero es innegable que en estas conductas de los seres humanos se da a conocer una predisposición al odio, una agresividad cuyo origen es desconocido y que se querría atribuir a un carácter elemental. Fin de cita.
Estas fuerzas destructivas que Freud está explorando en esta época ya no solo son activadas por la mera pulsión de autoconservación en el nivel de la supervivencia física, sino que aparecen como el fruto de un narcisismo amenazado, que no tolera la diferencia, ya que las vive como cuestionamiento y crítica. En este texto, como en el que hemos referido previamente, Freud articula modos del narcisismo con el odio-rechazo del otro diferente. La pequeña diferencia en esta articulación y en el ámbito de la sensibilidad narcisista que sitúa claramente la cita precedente, es una suerte de invitación al odio, a la activación de una predisposición que Freud comienza a pensar como elemental, es decir, como señala en el renombrado trabajo posterior, El malestar en la cultura, una disposición pulsional autónoma originaria del ser humano. Si bien también señala en este mismo texto que la misma furia destructiva enlaza en su satisfacción un goce narcisista extraordinariamente elevado, en la medida en que enseña, lo estoy citando, al yo, el cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia, al mismo tiempo que señala esto. Eso fue una cita. Y si hay algo que sabemos que hace al otro superfluo, para usar la expresión de Hannah Arendt, en una carta a Jasper, es la omnipotencia. Apropiación destructiva del otro y preservación de una plasmación individual o colectiva que solo en su fragilidad hace de la diferencia una bandera del odio. En este mismo trabajo, Freud hace la tercera referencia. Bueno, yo no sé cómo voy como la hora, porque no sé cómo voy. Que termines a menos cuarto o así. No sé, no voy a calcular. Pero vamos, si necesitas más. No. A continuación, tomaremos algunas ideas de diferentes psicoanalistas que han tendido a jerarquizar una serie de mecanismos psíquicos dentro de la variedad existente, que se ponen en juego en una situación displacentera o que genera temor. Estos mecanismos psíquicos serán, en general, los que se suelen, en la bibliografía se suelen hacer referencia, son la proyección, la fobia y la escisión, o el clivaje, ¿no? Depende de la traducción. Proyectamos sobre otros grupos aquellos rasgos o sentimientos que uno no ama en sí mismo. Para que la proyección sea eficaz, es necesario delimitar una categoría de personas que uno pueda detectar y rechazar sin tener que conocerlas, y por lo tanto sin culpabilidad. Quien proyecta se encuentra de ese modo liberado, purificado, gracias a ese medio de aquello rechazado en sí mismo, lo que le permite sentirse superior o alguna de sus variantes. Por supuesto, esta purificación o superioridad tiene un precio. Los grupos humanos que uno identifica de esa manera aparecen desde ese momento como hostiles y peligrosos, en la medida en que albergan aspectos de los que uno se ha desprendido y teme que retornen, ¿no? Lo que antes llamaba la reestructuración de las identidades. El ejemplo extremo de la proyección sería la paranoia, en la que se suele volver, en la que se suelen volver perseguidores, en la medida en que buscan atacar a quienes ellos creen que es el autor del complot o la persecución. Como señala Lowenstein, lo cito, en la paranoia, como en el antisemitismo delirante, el delirio se traduce por una idea de complot, la influencia misteriosa y maléfica de conspiración. Suelen atribuir a los otros el papel de tentadores e instigadores. Los mecanismos fóbicos tienden a evitar el contacto con aquellos que son vividos de este modo. No se soporta su proximidad. En un texto clásico, el de Lowenstein que cité antes, hablaba de, y acá no sé si tengo un error en la grafía, o si lo he copiado bien, ¿no? Que Lowenstein me hizo mucha gracia porque se llama un estudio psicoanalítico sobre antisemitismo, un viejo libro, viejísimo libro, de uno de los grandes padres de la psicología del yo. Él hablaba, claro, yo tengo puesto acá silofobia, pero yo creo que él decía sifilofobia. Que en aquella época tiene su lógica, es el temor a la contaminación, ¿no? Como concepto, ¿no? En la época de la sífilis, es lógico que se haya acuñado ese término para hablar del temor a la contaminación, porque esa es la fobia por excelencia, ¿no?
Como vamos de tiempo justo y después lo podemos retomar, desde el punto de vista... Salud, desde el punto de vista de la psicología del ser, bueno, lo voy a resumir así verbalmente, porque si no, la psicología del ser va a tender a pensar el tema de la furia o la rabia destructiva, digo, pensándola sobre el modelo individual, cuando hay un miembro del grupo o hay un elemento del grupo que no valida el ideal grupal, ¿no? Y eso va a despertar también la furia narcisista, la ofensa narcisista y la furia narcisista o la rabia narcisista, como la quieran llamar, como respuesta a este sentimiento de ofensa del nosotros grupal. Lo que me pareció interesante aquí para señalar, pero bueno, es que desde la perspectiva de la psicología del self, que complementa un poco la otra, para ellos lo primario es la ofensa narcisista, mientras que los elementos proyectivos serían secundarios. Este es interesante para... en ese sentido, yo me he basado un poco en diferentes autores, pero hay un trabajo de Martin Terman, que en el marco de la psicología del self dice esta proyección sería secundaria y no causa primaria. De todas formas, la atribución malevolente a quien disiente tiene que ver con la ofensa narcisista realizada al grupo. Y dice, en la rabia narcisista antisemita, por ejemplo, aparece lo que se siente como la ofensa al grupo, la ofensa del grupo judío, ya que este grupo no se siente vinculado, piensan, al ideal de sociedad y por lo tanto se convierten en sediciosos, dice Terman. Y por último, bueno, voy a terminar antes de lo que... Pero bueno, después conversamos. Y por último, me gustaría situar la propuesta de Neil Altman, que pronto vendrá a visitarnos en las jornadas de Sigüenza de IPR, sobre el tema Las raíces que nos unen. Altman propone un modelo que denominó, en el libro en el que yo me estoy basando, tripersonal, en el que no solo estaban el analizado y el analista, sino también que es necesario ubicar a esa tercera persona que para él es el contexto o la sociedad en la que ambos miembros de la dupla analítica han sido socializados. Hace una interesante articulación entre estos elementos insoslayable que nos alberga, el contexto social, o lo que venimos denominando el discurso social, con el modelo post-kleiniano y relacional que denomina modelo proyectivo-introyectivo, que permite iluminar cómo las funciones del psiquismo se sirven de las concepciones sociales de la raza, de la clase social o del género, entre otros ejemplos, para construir, dichas categorías, aislando determinados rasgos en función de diferentes factores, tanto sociohistóricos como personales. Todo esto siempre dentro de determinadas culturas. Afirma, hablando de la sociedad americana, lo cito, así tenemos una dicotomía, blanco-negro, construida a partir de constelaciones físicas que son continuas. La raza opuesta crea una categoría de gente que son no yo, en los cuales podemos proyectar los contenidos psíquicos no deseados. Fin de cita de Altman. Que va a estar aquí, ¿lo dije? Sí. Sí. Me había olvidado, ya se le había dicho. No lo había dicho. En las jornadas que se En la jornada celebrarán que se celebrará en Sigüenza, estáis todos invitados. Lo dije, el 22, 23 de abril, lo tengo anotado y Bien, todo. bien. 22 y 23 de abril, que están todos invitados. Como dice Carlos. El modelo postcraniano, Los contenidos proyectados o identificados por proyección pueden tener una valencia negativa o positiva. Considera el ejemplo de cómo la gente blanca en la sociedad americana tiende a atribuir la agresión a la gente negra, al mismo tiempo que excluye a los negros de sus barrios, escuelas y así como de trabajos con mayor estatus.
Creo que el modelo de Altman plantea, apoyado en una larga tradición psicoanalítica, es importante resaltar esto, que no es una cosa que, no que surge de la nada, su pensamiento. Creo que este modelo que plantea Altman tiene la ventaja, al incluir como elemento central el discurso social o el contexto social, el tener en cuenta también cómo se van constituyendo los imaginarios sociales que organizan fuertemente los psiquismos individuales en las sedimentaciones históricas. Pienso, por supuesto, que la organización familiar es un mediador fundamental de dicho imaginario social y que la transposición no es lineal. Pero tener en cuenta el discurso social y su impacto en la formación de los prejuicios o categorías que serán las ofertas identificatorias que forman parte de la Constitución, de su Constitución, es un elemento fundamental en el tema que estamos tratando. Las categorías, afirma Altman, están ahí, lo cito, ahí afuera en el discurso, los sistemas de producción social de significados, y nos convertimos en individuos en la medida en que asumimos una posición en ese sistema, por ejemplo, blanco-negro, dice Altman, o judío WASP en Estados Unidos, o hombre y mujer. Fin de cita. Son, entiende Altman, categorías construidas socialmente, no naturales, disculpen la obviedad, que se apoyan en ciertas características reales, pero que se crean o recrean como fruto de un tiempo, lugar y contexto particular. Por ello, estos elementos del discurso social están abiertos siempre a la exploración y a la reflexión en un contexto analítico. Sin desconocer que existe una realidad que es independiente de nuestra percepción, realismo ontológico, podríamos decir, tampoco desconoce la ambigüedad de esa realidad en términos de significados o representacionales, lo que nos permitiría hablar de un realismo no representacional, sin correspondencia lineal. Lo que da lugar a una comprensión de la realidad que se puede construir representacionalmente en más de un sentido, en donde se deriva el rol central de la forma en que nuestras mentes interpretan y captan la, entre comillas, realidad, sin que por ello suponga desconocer las restricciones o límites, lo que con unos amigos hace ya unas décadas llamábamos determinaciones negativas, es decir, los límites a la significación posible. Por ello, no plantea un constructivismo radical, pero sí un antiesencialismo. Esta perspectiva, y un antiobjetivismo en ese sentido mismo del antiesencialismo, esta perspectiva es central en el tema que estamos tratando porque hemos tratado de mostrar cómo el antisemitismo, tanto religioso como racial, o, en su momento actual, el antisionismo radical, se nutren de una articulación e interdependencia entre individuo y lo social, en una dialéctica que se coimplica. Para terminar, me adelanté al final, para terminar, Freud habló a partir de los años 20 de la eterna lucha entre Eros y las tendencias destructivas. Concepción trágica y no pesimista, como se suele decir, y como ya defendí la última vez aquí. Probablemente no haya redención ni salvación posible, pero sí una lucha constante contra esas tendencias humanas demasiado humanas. Me gustaría concluir este tema afirmando la necesidad de oponer al narcisismo de las pequeñas diferencias, que es un narcisismo que se sostiene en la exclusión del que no es como yo, del no yo, y en la depositación en ese otro de todo lo negado internamente, digo, oponer a este narcisismo, un narcisismo del trabajo de la diferencia o narcisismo inclusivo. Entiendo el concepto de inclusión en el sentido que le da Jessica Benjamin, cuando afirma que, la cito, refiriendo el self a su relación con el otro concreto, ubicamos al self en el espacio frágil y abierto de la intersubjetividad.
¿De dónde? De una reciprocidad de diferencia y reconocimiento, del cual la negación, tanto creativa como destructiva, no puede ser excluida. Fin de cita. Debemos hacer el esfuerzo y arriesgarnos a habitar el espacio abierto y frágil, en el que se articula la dialéctica entre negación y reconocimiento del otro, en el que cada vez seamos más conscientes de que el otro, ajeno, no coincide con la alteridad interna, ni con nuestros propios fantasmas. Bueno, muchas gracias, he terminado.